Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Raúl Álvarez López y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En este segundo video continuaré hablando acerca de la fragmentación de la función policial en el tema de la actuación del agente de seguridad pública dentro del sistema penal acusatorio. Para tal efecto, comenzaré mencionando los hechos constitutivos de un delito. La palabra delito proviene del vocablo delinquiere, que significa apartarse del buen camino, o bien alejarse del camino señalado por la ley. Estos delitos son conductas nocivas que alteran el orden y la armonía social. Dependiendo de su gravedad, se castigan con penas que van desde las multas hasta la prisión. Existen delitos de acción, cuando se realiza una acción nociva, por ejemplo, disparar una pistola para matar a alguien, y delitos de omisión, que es cuando se deja de realizar una acción que debería de haberse llevado a cabo. Un ejemplo de esto es el delito de abandono de atropellados, en el cual el conductor indebidamente abandona a la persona atropellada. Los delitos pueden ser de naturaleza dolosa, en los cuales existió la intención consciente de realizarlos. Por ejemplo, en el homicidio doloso, una persona desea matar a alguien y lo hace. Ahora bien, los delitos culposos son aquellos en los cuales no existió esa intención de realizarlos. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, en los que la intención del conductor no es matar ni lesionar. Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en lo individual. Lo que se comete con mayor frecuencia en este rubro son el robo a transeúntes, el robo de vehículos, el robo a casa habitación, el robo a negocios, las lesiones, daño en propiedad ajena, delitos sexuales, el homicidio, la corrupción de menores, el abuso de autoridad, entre otros. A diferencia de los delitos del fuero común, los del fuero federal son aquellos que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, es decir, el bienestar de todos los mexicanos. La mayoría de los delitos del fuero federal se encontrarán previstos en el Código Penal Federal, el cual es importante señalar que existe solo uno para toda la República Mexicana. Algunos otros que se encuentran en leyes especiales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Aduanera, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Salud, entre otras. Como ejemplo de los delitos federales, tenemos la portación sin licencia de una o varias armas de fuego, ataques a las vías de comunicación, el narcotráfico y otros delitos contra la salud, delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, los delitos ambientales, el robo a bienes de la nación, entre otros. Por delincuencia organizada se entiende esta como una organización de hecho de 3 o más personas que cometen delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevé como delincuencia organizada. Cabe señalar que todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Ahora bien, ¿qué es este nuevo sistema penal acusatorio? Bueno, tenemos que en el 2008 se introdujo en México el sistema acusatorio y oral, que representa un cambio sustancial en la forma de procurar e impartir justicia, pues hasta la fecha en el país se vivía en un ambiente de ineficacia y corrupción que hacía prácticamente nulo el acceso a la justicia para la mayoría de sus habitantes. Este sistema procesal permite la solución de controversias ante una autoridad jurisdiccional. En el sistema acusatorio, el juez está separado de las partes y la contienda se da entre iguales, la cual es dirimida por una autoridad imparcial. Esa contienda se realiza en forma pública, contradictoria y oral. Dentro de los principios generales del proceso, mencionaré el artículo 20 constitucional, el cual establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El antiguo esquema procesal utilizado en México era eminentemente escrito,
de naturaleza inquisitiva, lo cual implica un monopolio importante de la función del Ministerio Público en todo el proceso y una dificultad sustancial para conocer el desarrollo de este, tanto para el agraviado como para la sociedad en general. En este contexto, se planteó en México la necesidad de la reforma del sistema penal por un sistema que garantice la agilidad y eficacia de la procuración e impartición de la justicia. El modelo seleccionado para cumplir con esto es el sistema acusatorio y oral, ya que éste responde a diversos principios, pero que tiene sobre todo la finalidad de mejorar en tiempo y calidad los procesos judiciales, incorporando mecanismos de transparencia e imparcialidad en el desarrollo de estos. También encontramos que este artículo 20 constitucional, en su fracción primera, refiere que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito sean reparados. Así también refiere que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda éste delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Ahora bien, dentro de los principios constitucionales rectores tenemos que el sistema acusatorio y oral, según este artículo 20 de la Constitución Federal Mexicana, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Con este esquema se pretende dar un giro sustancial al sistema de justicia penal en México. La publicidad se refiere a la necesidad de dar a conocer a la sociedad con total transparencia tanto el proceso como el resultado del juicio penal y que constituye o deberá de constituir una garantía para los involucrados de que las decisiones son tomadas en estricto derecho. Es o deberá ser una forma de control que la sociedad ejercerá sobre la actuación ministerial y judicial en el proceso penal. La contradicción hace referencia al enunciado lógico y metafísico de que consiste en reconocer la imposibilidad de que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Este principio solo opera a partir de la acusación y conlleva los siguientes derechos y facultades para las partes: el derecho a oponerse a la admisión de un determinado órgano de prueba, el derecho a examinar sus testigos y contraexaminar a los testigos y peritos de la contraparte, el derecho de introducir actos informativos o declarativos y a argumentar según su teoría del caso, la obligación de introducir la acreditación de la calidad de sus respectivos expertos y la obligación de no argumentar sin haber probado previamente. Ahora bien, el principio de la concentración en el sistema acusatorio adoptado por la Constitución Federal Mexicana obliga a que todas las pruebas sean presentadas en la misma audiencia de juicio, debiendo ofrecer medios de convicción al juzgador para emitir su resolución, en conformidad con lo que fue materia de la audiencia oral. Es una forma de legitimizar las decisiones judiciales ante las partes y ante la sociedad. El principio de continuidad se refiere a que las decisiones se pronunciarán una vez concluida la presentación y controversia de las pruebas y de la presentación o argumentos, evitando con ello que aspectos externos influyan en la decisión del juez. Por último, tenemos el principio de mediación. Este es la proximidad del juzgador hacia las partes con la obligación de dirigir personalmente el desarrollo del juicio. Continuando con las etapas del proceso penal acusatorio, estas comprenden el proceso penal acusatorio conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos, las cuales son las siguientes. Primera etapa, esta es en la investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de la imputación y culmina con la vinculación a proceso. En la segunda etapa, también llamada intermedia o de preparación a juicio, es donde se resuelve sobre la admisión de pruebas, y la tercera etapa o de juicio oral, la cual inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. Ahora bien, ¿cómo es la etapa de investigación? La investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. En la investigación complementaria, esta comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación.
En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial, que incluye el control de la detención en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso. El juez de control analiza la información, sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que en su momento el Ministerio Público sustentará la acusación. Cabe señalar que corresponde al Ministerio Público solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de prueba recabados en la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Este comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. La etapa de juicio oral es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogarán las pruebas y se emiten los alegatos de clausura o finales. Por las partes, finalmente se delibera y se emite el fallo. Se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o es culpable. En la etapa de ejecución de sanción, en caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Para concluir con este video, mencionaré que existen otro tipo de conductas no tan graves como los delitos que son de observancia y obligación de la actuación del agente de seguridad pública. Estas son llamadas infracciones administrativas o cívicas, las cuales afectan la armonía de la sociedad y cuyas sanciones o castigos pueden consistir en amonestaciones, que son llamadas simples de atención por parte de la autoridad, las multas, que son sanciones de tipo económico y que no podrán exceder de 30 días de salario mínimo, y por último, los arrestos administrativos, los cuales son privaciones temporales de la libertad hasta por el término de 36 horas, en lugares distintos a los destinados para delincuentes o probables responsables de algún delito. Muchas gracias.